Revelados, los aterradores destinos de los malditos que traicionaron a la reina Cleopatra. La luna llena iluminaba el pequeño pueblo como un faro infernal, mientras las sombras se alargaban en cada esquina. Ana Martínez, con apenas 17 años, comenzaba su jornada en el restaurante donde trabajaba. Las historias de sus vecinos resonaban en su mente, relatos de aquellos que habían traicionado a la reina Cleopatra, condenados a arrastrar su culpa a través de los siglos. Recordó los murmullos de la gente, llenos de terror al hablar del antiguo medallón que algunos decían era un portal a lo sobrenatural. Esta noche marcaría el comienzo de su pesadilla. Después de largas horas al servicio de comensales poco amables, Ana limpiaba las mesas cuando algo extraño atrapó su atención. Un medallón, opaco y cubierto de polvo, brillaba sutilmente bajo la luz parpadeante. Al alzarlo, un escalofrío recorrió su espalda. Era pesado, como el destino que aparentemente había elegido. Conforme salía del restaurante, sintió que algo la observaba, un roce en su piel que la llenó de pánico. Su corazón latía descontrolado. «Quedaos lejos de este lugar», se escuchó un susurro quebrado detrás de ella. Ana giró, pero solo encontró la oscuridad. La atmósfera era más densa que nunca y el aire, impregnado de secretos, parecía gritarle que no ignorara el legado que llevaba en la palma de su mano. A medida que caminaba hacia su casa, cada paso se sentía más pesado, mi corazón palpitaba como si quisiera salir de su pecho. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Entró en su hogar, pero no encontró la calidez familiar que solía abrazarla. Su madre la observaba con ojos asustados y su hermano pequeño dormía inquieto, murmurando incoherencias. Sintió que la mirada de su madre se desgarraba por un pánico incontrolable. La tensión en el ambiente era palpable, incluso eran los muebles que parecían susurrar, temerosos. Fue entonces cuando Ana comprendió, el medallón resonaba con ecos de traición. Los rostros de sus vecinos ahora eran sombras amenazantes en el fondo de su mente, cada uno un posible traidor. Conforme la noche avanzaba, los fenómenos comenzaron. Las sombras que antes eran solo ilusiones se arrastraban tras ella. Escuchaba risas desquiciadas en el viento, ecos de desdicha. Las advertencias de su madre retumbaban en su cabeza: no confíes en nadie. Pero, ¿en quién podría confiar? Y lo peor, Ana dedujo que su familia ocultaba secretos oscuros, como el medallón, que amenazaban su existencia. La realidad del pueblo se desmoronaba en un susurro de crisis. La ciudad que había conocido se convertía en un laberinto de desconfianza. Cada rincón parecía estar plagado de misterios. Ana se dio cuenta de que la verdadera amenaza podía estar muy cerca. ¿Logrará desentrañar el horror que la acecha antes de que las sombras la consuman por completo? La última imagen de la reina Cleopatra, con esos ojos tan perspicaces, ardía en su mente mientras la noche se hacía más oscura. Todo estaba en juego, y el terror apenas comenzaba. Ana no pudo cerrar ojo esa noche. Las sombras danzaban en su mente, y el peso del medallón parecía crecer más y más. Decidió revisar la antigua reliquia, esperando descubrir algún indicio que le revelara su verdadero significado. Con manos temblorosas, abrió la ventana de su habitación. La brisa fría de la noche entró, trayendo consigo un aire de temor. Estaba sola, pero la sensación de ser observada creció. Se sentó en el borde de su cama, iluminada apenas por la luz de la luna. El medallón brillaba intensamente, como si le hablara. Sus ojos se centraron en los grabados, símbolos enigmáticos, posiblemente un idioma olvidado. Quiso recordar las historias de su abuela sobre el antiguo medallón, cómo había pertenecido a los traidores de Cleopatra y cómo había absorbido sus almas. Ana sintió un escalofrío. Esa noche, sin embargo, no serían solo historias. Mientras trataba de descifrar los símbolos, un grito desgarrador resonó desde el cuarto de su hermano. Ana se lanzó hacia la puerta, sintiendo que cada latido de su corazón era un eco aterrador. Abrió la puerta con fuerza y encontró a su hermano sudando, con los ojos desorbitados. Murmuraba incoherencias, hablando de sombras y ríos de fuego. «Ana. Mamá», chilló. Las palabras serían su sensatez. Su madre apareció detrás de ella, aterrorizada.
¿Qué le sucede? La voz le temblaba. Ana intentó calmar a su hermano, pero cada palabra que decía parecía desvanecerse en la locura que lo envolvía. Todo va a estar bien, le dijo, pero el miedo la comía en silencio. La habitación se llenó de un aire denso. Las paredes parecían cerrarse, palpables como el pánico en su pecho. Ana se armó de valor y se acercó a él. Carlos, ¿qué viste?, preguntó, aunque sabía que no había ninguna respuesta lógica. Las sombras regresaron, dijo él, su voz un susurro apenas audible. ¿Sus rostros estaban ahí? ¿Qué rostros?, gritó Ana. En ese momento, la oscuridad pareció cobrar vida. Una sombra resbaló rápidamente por la pared, y Ana apenas pudo distinguir su forma humanoide antes de desaparecer. La habitación se volvió fría, y el aliento de su madre se hizo visible, como si la vida se evaporara. El medallón, todavía en la mano de Ana, comenzó a vibrar. Un brillo anaranjado brilló en su interior. Los ecos de cada traición, de cada alma que había sido atrapada, llenaron el aire. Ana se dio cuenta de que las sombras no solo estaban retumbando en su mente, estaban buscando venganza. Eran los traidores de la reina, deseosos de recuperar lo que les pertenecía. Desesperada, dio un vistazo a la ventana. La luna reflejaba una neblina tenebrosa, y figuras emergían en la distancia, apenas visibles entre la bruma. Los murmullos en el aire se intensificaban, como voces llamándola, invitándola a unirse a ellos en su dolor eterno. Carlos, tenemos que salir de aquí, dijo, tomando su mano. Pero su hermano seguía paralizado por el miedo, mirándole con ojos aterrorizados. Fue entonces cuando escuchó un llamado, más claro, resonando en su interior. Eres parte de esto. Una voz grave y susurrante, como un eco de otra época. Se dio cuenta de que el medallón no solo había traído maldición, sino también una conexión con su linaje. Ana apretó los dientes. No le quedaba más opción. Debía desentrañar los secretos que su familia había ocultado por tanto tiempo. Solo así podría salvar a su hermano y enfrentar la venganza de los traidores. ¿Qué harás, Ana? La incertidumbre en la voz de su madre provocó que el nudo en su garganta se volviera más apretado. Pero ya no había tiempo para dudar. Con un último vistazo al medallón, Ana respiró profundo. Afuera, las sombras se acercaban pisando fuerte. La luna seguía siendo testigo de su desesperación. En su mente resonaba una pregunta: ¿podrá Ana recuperar sus raíces y desear el perdón antes de que las sombras la devoren a ella y a su hermano? El tiempo se agota, y el terror apenas comienza. Ana soltó la mano de Carlos y retrocedió unos pasos, sintiendo el murmullo de las sombras a su alrededor. El aire se volvió denso, casi líquido, y ella podía sentir cómo se enredaba en sus pulmones. La mirada de su hermano, llena de terror, la llenó de pavor, pero no podía sucumbir al miedo. Tenía que actuar. Carlos, enfócate en mí, gritó, intentando romper la niebla de terror que lo envolvía. ¿Te acuerdas de los cuentos de abuela? Ella decía que teníamos que enfrentar a las sombras con valor. No puedo, balbuceó Carlos, su voz un hilo quebrado. Miraba hacia la esquina de la habitación, donde la oscuridad parecía cobrar vida. Ana giró su cabeza para seguir su mirada y vio una figura etérea, sus ojos vacíos observándola. La sombra, moviéndose lentamente, parecía estar tejiendo una historia de traición y dolor en sus contornos. Cálmate, imploró Ana, acercándose a su hermano. Recuerda, somos fuertes. No vamos a dejar que ellos nos atrapen. De repente, la sombra que se cernía en la esquina lanzó un grito penetrante que resonó en las paredes, un grito antiguo que parecía atravesar el tiempo. Ana sintió que su corazón se detenía. La angustia perforó su pecho. Las leyendas hablaban de esta experiencia, instándola a enfrentar la oscuridad y recordar su poder ancestral. Medallón, ayúdame, murmuró, y apretó la reliquia con fuerza. El brillo anaranjado se intensificó, como si respondiera a su angustia. Los símbolos en el medallón comenzaron a reconfigurarse, iluminación tras iluminación, revelando un mapa oculto. Ana recordaba fragmentos de la historia familiar, secretos a medias que su abuela había compartido entre susurros. «Carlos, ¿puedes ver esto?», preguntó, atreviéndose a dar un paso hacia el medallón. Él asintió lentamente, aunque su mirada seguía fija en la sombra, ahora más nítida, acercándose a ellos como un depredador acechando a su presa. Sin pensar dos veces, Ana le dio la mano. «Mira, esto puede ser nuestra salvación», instruyó, señalando los símbolos que resplandecían en el medallón.
Debemos seguir este camino, puede guiarnos a un lugar más seguro. La sombra se movió velozmente, como buscando atraparlas. Ana pudo sentir la temperatura caer aún más. La oscuridad a su alrededor se densificó, aplastando el aire, y un irresistente chillido rasgó la noche. No, gritó Ana, echando un vistazo al medallón, y por un instante, sus ojos brillaron con determinación. Con un movimiento rápido, pronunció los nombres de sus ancestros, nombres que su abuela había pronunciado en ritmos cadenciosos, como cánticos de plegaria. La sombra se detuvo, titubeó, y por un breve momento, pareció perder fuerza. Hazlo, Carlos. Dímelo también. Ordenó, y su hermano, temblando, repitió sus palabras. A medida que hablaban, una luz comenzó a emanar del medallón, envolviendo la habitación en un cálido resplandor que rompió la negrura. Con cada palabra, el chillido de la sombra se transformó en un susurro, y las figuras que antes parecían amenazantes comenzaron a desdibujarse. Pero en un instante que se sintió eterno, una nueva sombra emergió, más grande y más oscura que las anteriores. Sus ojos ardían con furia y venganza. Ana y Carlos retrocedieron, sus corazones latiendo al unísono. 3 figuras surgieron, sujetando el aire y llenando la habitación con antiguas furias. Ante ellos, se reveló un rostro conocido, el de su abuela, atrapada en el limbo entre el mundo de los vivos y el de los muertos. No huyan. Ustedes deben enfrentar su destino. Gritó la sombra de su abuela, su voz resonando con el peso de siglos de traiciones. El pasado no se puede olvidar, y los destinos de los traidores están conectados con los suyos. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. No solo luchaban por su vida, sino por el legado que había estado oculto en las sombras. ¿Qué tenemos que hacer?, preguntó, su voz cargada de miedo pero llena de determinación. Las sombras convergieron, formando una amenaza abrumadora, y la respuesta parecía surgir del eco de su linaje. El medallón debe ser purificado. Ana miró a su hermano, y en sus ojos vio la misma sombra de valor que había heredado. Debemos purificarlo. Juntos, podemos hacerlo. Mientras la oscuridad se cernía sobre ellos, una pregunta latía en la mente de Ana: ¿podrán romper el ciclo de maldición o serán tragados por las sombras que atormentan a su familia desde hace siglos? El aire se volvió aún más frío, como si las sombras mismas estuvieran respirando alrededor de ellos. Ana y Carlos se miraron, comprendiendo sin necesidad de palabras que cualquier error podría ser fatal. Las figuras sombrías danzaban en la penumbra, susurros de traiciones pasadas flotando como ecos en la habitación. ¿Cómo purificamos el medallón?, preguntó Carlos, su voz quebrándose. Estaba claro que el terror lo había atrapado nuevamente, pero la mirada decidida de Ana lo mantenía aferrado a un hilo de esperanza. Debemos recordar sus historias, sus luchas. Solo así podremos devolverle su poder, respondió Ana, apretando con fuerza el medallón en su mano, sintiendo el calor que aún radiaba de él. Recuerda, abuela decía que el amor y la valentía pueden romper las maldiciones. Como si respondiera a su proclamación, la sombra de su abuela dio un paso al frente. Su figura ya no era solo un recuerdo, sino un reflejo de su fuerza. Ustedes son la clave. Necesitan revivir el sacrificio hecho por nuestros ancestros, el que les permitió seguir adelante. Solo así escape el mal que arrastra su nombre. Las sombras comenzaron a moverse de forma más errática, como si sintieran la amenaza de su resolución. Ana sintió un escalofrío. Estas entidades estaban rabiosas, y la rabia alimentaba su poder. Carlos, piensa en ella, en nuestras raíces. Abuela nos contó sobre el sacrificio de nuestros antepasados frente a aquellos que querían destruir lo que eran, dijo Ana, tratando de usar la sangre que compartían como guía. ¿Pero y si fallamos? ¿Y si nos consume como a ellos? Carlos estaba casi en llanto, pero la luz del medallón brilló más intensamente, iluminando su rostro pálido. No. Nosotros no somos ellos. Somos más fuertes. Recuerda cómo lucharon por nosotros. No permitiremos que sus sacrificios sean en vano. Ana gritó, el miedo reemplazado por una oleada de valor. Las sombras, sintiéndose desbordadas, comenzaron a fusionarse, creando una figura aún más oscura, alargada y grotesca. No podrán romper el ciclo. La traición corre en sus venas, resonó con voces múltiples, ensordecedoras. Ana y Carlos unieron sus manos, enlazando sus destinos. Con toda la fuerza y recuerdos que llevaban en su corazón, comenzaron a recitar las historias de su familia, las leyendas que su abuela les había compartido. La sombra de su abuela observaba, pero había tristeza en su mirada, como si supiera que la batalla sería dura.
Solo el verdadero arrepentimiento puede redimir un linaje cargado de pecados, clamó con un eco desgarrador. Ana sintió que su propia esencia estaba en riesgo, que al contar la historia seguían siendo parte de ella. Las palabras fluyeron, cada sílaba resonando con el ritmo del legado maldito y al unísono, el resplandor del medallón brilló con fuerza, combinándose con el fervor de las palabras de sus ancestros. Las sombras comenzaron a gritar, luchando por contener el poder que emanaba del medallón, pero la luz se volvió más intensa, como un sol naciente que desata las sombras, pero, en el momento culminante, cuando todo parecía que podía desmoronarse, una risa helada cortó el aire. Pueden intentar, pero no hay salvación, ecoó, y en la penumbra, una figura más emergió, con ojos que ardían como brasas, e inspirando terror a su alrededor. Ana sintió que la oscuridad se cernía nuevamente, una fuerza primaria que desafiaba todo concepto de esperanza. Con su voz apagada, preguntó, ¿quién eres? La figura sonrió con malevolencia. Soy el origen de su maldición, el único que puede decidir su destino. Carlos y Ana intercambiaron miradas llenas de desesperación, esta era la verdadera lucha. Las sombras giraban a su alrededor como una tormenta, y una pregunta aterradora surgía, ¿serían capaces de escapar de una condena que se había arrastrado a lo largo de los siglos? Mientras la figura avanzaba, la determinación de Ana se convirtió en una llamarada, y expresó en voz baja, si esto es nuestro destino, lo enfrentaremos. Pero, ¿sería suficiente? El eco del pasado podría ser. Superado por el entrelazado de su amor fraternal, las sombras gritaron una vez más, y la batalla apenas estaba comenzando. Ana sintió como el frío se intensificaba a su alrededor, como si las sombras mismas se alimentaran de su miedo. La figura, oscura y retorcida, se acercaba lentamente, cada paso resonando como un tambor funerario. Soy la voz de aquellos que cayeron, los olvidados en el polvo de la traición, murmuró, su tono un eco de dolor antiguo. Carlos, temblando, apretó la mano de Ana con más fuerza. No. No puede ser. No eres nada más que un engaño, gritó, intentando aferrarse a la única chispa de valor que le quedaba. La figura sonrió, pero su sonrisa no tenía calidez, solo el hambre de una venganza incubada por siglos. ¿Engaño? Poco sabes de tu historia, niño. Cada traición, cada sacrificio rige su destino. Ustedes, como todos sus antepasados, no son más que peones en un juego que jamás podrán entender, respondió, mientras sombras sucumbían a la forma del enemigo, distorsionándose en horribles espectros que parecían cobrar vida. Ana, al borde de quebrarse, recordó las historias de la abuela, la fortaleza que siempre había en cada relato. En su mente, las palabras comenzaron a rebotar, amor, sacrificio, verdad. No permitiremos que nos domines. Nuestra historia es nuestra fuerza, gritó, sintiendo el medallón vibrar con fervor. La figura se detuvo, ladeando la cabeza. ¿Fuerza? ¡Qué iluso! ¿Crees que el amor puede contrarrestar una maldición tan antigua? Su risa resonó, llena de desdén, y Ana sintió que el suelo temblaba. Lo que parecía un simple acto de valentía se tornaba en desafío. Debemos recordar todo, murmuró Carlos, sacudiéndose del miedo que casi lo paralizaba. La traición de los nuestros todos han tenido algo que ver. No somos culpables, somos víctimas. Pero eso es precisamente lo que vamos a usar en nuestro favor. La conexión entre ellos se intensificó, como una corriente eléctrica que fluía a través de sus manos unidas. Aquella declaración pareció provocar un efecto. Las sombras se agitaron con furia, retorciéndose y alzándose, tratando de abrumarlos. Ana, inspirando profundamente, comenzó a narrar la historia del sacrificio de su familia, de aquellos que habían luchado y caído, dándolo todo por un futuro libre de maldición. Las palabras de Ana comenzaron a tejer un lazo entre el pasado y el presente, resonando en la habitación. El medallón brilló intensamente, proyectando luces que danzaban en las sombras. Pero la figura oscura no retrocedía. Sus palabras son solo ecos vacíos. La oscuridad que porto es más profunda que la luz que intentan conjurar. Carlos, con voz entrecortada, añadió, tal vez sea cierto, pero somos nosotros los que elegimos trabajar juntos. La traición nunca fue solo de un lado. Todos sufrieron, y hoy, con nuestra historia, vamos a romper este ciclo. El temblor de la figura aumentó, y un grito espeluznante reverberó en sus corazones. No lo entienden. El linaje de la traición solo verá su fin si alguien acepta su culpa. ¿Quién cargará con ese peso? De repente, una tormenta de sombras se abalanza hacia ellos, atrapándolos en un remolino oscuro que parecía querer aplastarlos. Ana y Carlos, sintiendo la presión, no retrocedieron.
Con cada palabra de su historia, lucharon por despejar la oscuridad. Pero el tumulto crecía, y a medida que el pánico comenzaba a apoderarse de sus corazones, la figura avanzó, sugiriendo que había un precio a pagar. Los ojos ardientes se acercaron, revelando un profundo abismo que parecía atravesar el tiempo. La verdad aguarda en el próximo paso. ¿Quién se atreverá a enfrentar su historia y renacer de ella?, preguntó, su voz resonando como un trueno, con la determinación encendida y el sudor resbalando por sus frentes. Ana y Carlos alzaron sus manos, preparándose para lo inevitable. Ellos debían decidir, no solo qué historia contar, sino todavía más, qué harían por ella. Mientras el aire se tornaba más pesado, una pregunta sin respuesta pendía sobre ellos, densa como la sombra que los rodeaba. ¿Serían capaces de enfrentar el verdadero coste de sus decisiones? Las sombras parecían cobrar vida, danzando con un frenesí maligno mientras se lanzaban hacia Ana y Carlos, envolviéndolos en un vórtice de oscuridad. El frío les calaba los huesos, y cada aliento parecía un susurro de advertencia. Entonces, la voz de la figura resonó en sus mentes, como un eco sepulcral. La única manera de escapar es enfrentando la verdad que han evitado toda su vida. Un ruido ensordecedor llenó el aire, y, en medio del caos, una imagen comenzó a desdibujarse ante ellos. Era una escena del pasado, un recuerdo desgastado en el tiempo. Ana se vio rodeada de personas que conocía, sus ancestros, visiblemente atormentados, sus rostros marcados por el dolor de decisiones pasadas. Las imágenes eran fragmentos de traición, de sacrificios y de maldiciones que se entrelazaban como la más oscura de las telarañas. Ellos te buscan, Ana, susurró la figura mientras la tormenta oscura se calmaba, pero la presión aumentaba en su pecho. Cada uno de ellos busca la respuesta a los crímenes cometidos. ¿Te atreverás a recordar? La figura extendió su mano hacia ella, el aire se tornaba denso, y un pánico indescriptible silbaba en sus oídos. Carlos, sintiendo que Ana comenzaba a desvanecerse bajo el peso de los recuerdos, gritó, no. No dejes que te atrapen en su historia. No somos sus recuerdos. Somos los que romperán el ciclo, no los que lo perpetuarán. Pero Ana estaba atrapada en un trance. Las imágenes seguían fluyendo, revelando momentos de traición y dolor que habían sido sellados por generaciones. La abuela de Ana, de pie en un altar ancestral, cercenando la vida de un inocente en una ruptura con el linaje. Un eco de llanto inundaba la habitación, y Ana comprendió que esa escena no era solo visual, era el grito de todos los que habían sido arrastrados a la oscuridad. No puedo hacerlo, susurró Ana, visiblemente asustada. Carlos se arrodilló en el suelo, su voz temblaba pero era firme, tienes que hacerlo. Tienes que enfrentarlo, Ana. La historia no puede ser borrada, pero puede ser reescrita. Usa tu fuerza. Las miradas de los ancestros comenzaron a enfocarse en Ana, sus ojos preguntaban desde las sombras. Elige, Ana, resonaron sus ecos. El sacrificio, o permanecer en la oscuridad. La figura se movió, acercándose más. La luz que buscas no brilla sin un coste. ¿Estás dispuesta a pagar el precio? Algo se rompió dentro de Ana. Era el reconocimiento de que, aunque su historia estaba plagada de sufrimiento, también podía estar llena de redención. Fue un momento de claridad donde la oscuridad ante ella no parecía tan abrumadora. Prefiero enfrentar el dolor de la verdad que vivir en la negación, gritó Ana con la fuerza que aún le quedaba. La luz del medallón comenzó a latir como un corazón, pulsando con cada latido de su determinación. De repente, las sombras se agitaron con furia, como animales asustados. No puedes. No te atrevas. El grito de la figura resonó en la habitación como un trueno, pero Ana se mantuvo firme, alzando el medallón. Con un destello, el lugar se iluminó. Un rayo de luz salió del medallón, cortando la oscuridad como una espada. Las sombras retrocedieron, y la figura retorcida se desvaneció, gritando en frustración. Pero, en ese instante de alivio, algo aún más oscuro se agachó en las profundidades. Ha comenzado, pero no se puede detener. ¿Qué harás ahora, Ana, cuando comprendas que el sacrificio no es solo tu historia, sino también el de aquellos que amas? La voz retumbó, más un eco de advertencia ahora que una amenaza. El medallón brilló intensamente, revelando un camino oscuro que se extendía al horizonte. Ana y Carlos se miraron, sabiendo que el verdadero desafío aún estaba por venir. Podrían enfrentarse a lo desconocido, al verdadero coste de la verdad, y luchar por el futuro que deseaban. Algo aún estaba por revelarse, y el terror resonaba en el aire. La oscuridad podía haber sido ahuyentada, pero una nueva sombra comenzaba a erguirse, más ominosa que antes. La historia de los traicionados aún no había terminado.
Ana sintió como el intenso brillo del medallón se desvanecía lentamente, dejando tras de sí una penumbra aún más inquietante que la anterior. La sensación de libertad que habían creído alcanzar se deslizaba como agua entre sus dedos. Carlos, su mano aún aferrada a la de Ana, podía percibir la creciente tensión en el aire, como un presagio de un peligro inminente. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, su voz temblorosa traicionando su fuerza. Ana miró hacia el camino oscuro que se extendía ante ellos. La visión de aquel sendero tortuoso parecía una serpiente lista para devorarlos. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor en la vasta soledad. No lo sé, pero debemos avanzar, respondió Ana con un temblor en la voz. Las palabras resonaban en su mente, el sacrificio no es solo tu historia. La idea pesaba sobre ella, construyendo un nudo de ansiedad en su estómago. Entender lo que sus antepasados habían hecho podría significar reconocer el sacrificio que implicaba su propia existencia. Cuando comenzaron a caminar, la oscuridad parecía amplificarse a su alrededor. Las sombras se alargaban y giraban, jugando con sus sentidos, falacias que susurraban sus miedos más profundos. En cada giro, creían ver figuras distorsionadas, recuerdos de sus seres queridos mezclados con la niebla, como fantasmas en pena. El sacrificio, susurró Ana de forma casi automática, mientras la ilustración de cada ancestro atravesaba su mente como un martillo en un yunque. Envuelta en sus pensamientos, no vio el cambio en la expresión de Carlos, quien dejó de caminar. Él la miraba, temeroso, viendo cómo su amiga se sumía en una meditación sombría. Ana. La interrumpió, no te pierdas en esto, no ahora. ¿Y si debo? ¿Y si lo que necesitamos está en el pasado?, replicó Ana, su voz un eco sutil de angustia. De repente, el aire se volvió frío, y un grito desgarrador cortó la atmósfera. Provenía de un abismo lejano, algo que temían descender. Una sombra alargada emergió de la niebla, tomando forma poco a poco. Era una figura familiar, pero los ojos que la miraban estaban llenos de desesperación. Ana. Carlos. La voz provenía de su abuela, pero no era la dulce abuela que recordaba. Era un susurro helado, un eco de condena. Ana, ven a mí, dijo la figura, extendiendo su mano entre las sombras. Tienes que conocer la verdad. Tienes que romper el ciclo que nos atrapa aquí. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda, su instinto le decía que no debía responder. Esto no puede ser bueno, murmuró. Carlos, acercándose, se interpuso entre Ana y la figura. No te acerques. Esto podría ser una trampa. La ira crecía en la mirada de la sombra, que a su vez aumentaba la presión en el aire. Se ha encadenado lo irreparable, dijo la sombra con una voz que resonó como un retumbar en sus corazones. ¿Qué elegirá? ¿O Oblivion o la verdad que desata el dolor? La tempestad de emociones fue abrumadora. A su alrededor, las sombras se apretaban, la figura espectral parecía cobrar más vida mientras se alimentaba de su duda y miedo. Ana enfrentó lo que había heredado, la historia de sacrificios y traiciones que la había unido a su destino. ¿Y qué pasará con aquellos que amo?, gritó Ana, su voz desgarrándose en el aire. La sombra sonrió, su expresión era la representación de la tragedia misma. Tu amor será el vehículo, pero la verdad siempre trae un precio. Ana sintió que su pecho se tensaba mientras una neblina oscura parecía tragarse su determinación. La luz del medallón había desaparecido, dejándolos a la deriva. Pero su apego por Carlos brillaba como un pequeño faro, ahuyentando momentáneamente la oscuridad que amenazaba con envolverlos. No podemos rendirnos, exclamó Carlos con firmeza, colocando su mano en su hombro. Debemos descubrir qué es lo que realmente nos une a esta historia. Las sombras retorcieron su forma, aullando en una furia silenciosa. Debían decidir, y rápido. La elección los acechaba. Desenredarían la verdad o sucumbirían a la oscuridad ancestral. La figura espectral se desvaneció. Dejando solo el eco de su voz resonante, el sacrificio aguarda así. Mientras el silencio se adueñaba del lugar, una nueva sombra emergió en el horizonte, más ominosa, más seductora. ¿Algo había despertado? ¿Sería el último eco de su verdad o el inicio de su condena? El aire se volvió más denso, casi palpable, como si las sombras intentaran engullir la luz de Ana y Carlos. Sin saber qué rumbo tomar, se aferraron el uno al otro. Cada paso hacia adelante se convertía en un desafío. La figura espectral que habían visto desapareció, pero su eco resonaba en la mente de Ana como un mantra siniestro. La verdad siempre trae un precio. ¿Y si no lo sacrificamos, Ana? ¿Y si este es el momento que nos abre a algo peor?
Carlos pronunció las palabras con voz temblorosa, pese a su deseo de sonar valiente. Ana lo miró, su mirada llena de miedo, pero también de determinación. Debemos arriesgarnos, Carlos. Si no enfrentamos lo que nos une a la maldición, nunca estaremos libres, respondió Ana, aunque en su interior las sombras danzaban, llenas de dudas. De repente, la tierra tembló bajo sus pies. Un grosero crujido se escuchó a lo lejos, como si la misma tierra estuviera advirtiéndoles de algún mal que despierta. Sin tiempo para pensar, comenzaron a correr, dejando atrás el inquietante eco. Sin embargo, las sombras comenzaron a moverse de forma independiente, retorciéndose como serpientes botadas por el fuego. La oscuridad se tornaba más intensa, y los gritos comenzaron de nuevo, ahora más cercanos, más rabiosos. Era como si el mismo suelo clamara por su pecado, las almas condenadas de aquellos que alguna vez cargaron la misma historia que ellos pulsando por vengarse. Ana esbozó un grito, pero lo ahogó. Tenía que ser fuerte, debía serlo por Carlos y todos aquellos que ama. Una luz tenuemente brillante penetró su camino, parecía un refugio en la tormenta. Allí, dijo Ana, apuntando hacia el resplandor. Pero a medida que se acercaban, comprendieron que la luz no era un refugio, sino un laberinto de espejos. Cada reflejo mostraba versiones distorsionadas de ellos mismos, versiones llenas de desesperación y terror. No mires los espejos, urgió Carlos, tomando a Ana del brazo. Se había adentrado tan pronto en el laberinto, donde las paredes parecían susurrar secretos oscuros. Midió cada paso, el crujir de su propia voz en sus oídos transformándose en un eco grotesco. Alerta, gritó Ana, cuando un rostro particularmente distorsionado se reflejó frente a ellos, una imagen de su abuela, pero esta vez, su expresión se tornaba en desesperación y rabia. Ana, no. No sigas. El camino está maldito. El horror se convirtió en un estruendo ensordecedor. Las sombras comenzaron a girar en el laberinto, tomando forma de manos que emergían desde las paredes, intentando atrapar sus piernas. El sudor frío corría por su frente mientras luchaban por liberarse. Debemos encontrar la salida, gritó Carlos, arrastrando a Ana más profundo en el laberinto. Mientras se alejaban, la risa de la sombra resonaba por todas partes, burlándose de su avance. Cada reflejo se convertía en un nuevo terror personal. Ana vio aquellos momentos que más anhelaba olvidar, el dolor de la pérdida, el sufrimiento de sus ancestros, y en cada uno de esos recuerdos, un sacrificio. Todos ellos se unían en una corriente pesada, envolviéndola en su angustia. «¿Cuánto sacrificio más, Ana?», murmuró Carlos, mientras el terror desbordaba su voz. ¿El sacrificio que mencionó la sombra qué significa? A veces, liberar una carga implica llevar otra, respondió Ana, casi sin aliento. La frase había tomado vida propia en su mente y un nuevo pánico la invadió. Con una última mirada hacia el laberinto de espejos, un grito desgarró el aire, resonaba con el eco de sus miedos. En ese instante, algo se rompió dentro de Ana. La necesidad de conocer la verdad, el ruido de su historia llamándola. Ella comprendió que estaban en un ciclo que jamás había terminado, un tiempo de revelaciones oscuras estaba por llegar. Carlos, le dijo con más determinación que nunca, voy a enfrentar esto. Debemos desvelar la verdad detrás de todo, incluso si eso significa revisar nuestros corazones. Justo cuando se preparaban para enfrentarse al oscuro laberinto de reflejos y recuerdos, una pesada sombra emergió detrás de ellos, el crujido se volvió un rugido. La luz comenzó a apagarse, y un silencio sepulcral envolvió el lugar. Era hora de enfrentar a las sombras de su propia historia, pero ¿podrían soportar la verdad que temían? La sombra se abalanzó sobre ellos, con más fuerza que antes. ¿Sería el fin o el inicio de algo aún más aterrador? El tiempo pareció detenerse cuando la sombra se lanzó hacia ellos. Ana y Carlos se encontraron cara a cara con un oscuro abismo que emitía un frío desesperante. Las manos espectrales alcanzaron a tocar sus pieles, un escalofrío recorrió sus cuerpos, como si la muerte misma jugara con ellos, tañendo su campana. Ana, corre, gritó Carlos, tratando de liberar su brazo de aquel agarre helado. Ana, sintiendo la inminente presión, hizo lo único que podía, corrió. Con cada paso, el eco de sus corazones resonaba con fuerza, como si la oscuridad estuviera midiendo su resistencia. El laberinto comenzó a distorsionarse a su alrededor. Las paredes reflejaban un sinfín de Ana y Carlos, retorciéndose, riendo de su desesperación. Las sombras, ahora en manadas, se abalanzaban sobre los espejos, como si intentaran romper la barrera que los contenía. Ana se detuvo un instante al ver una imagen multiplicada de su abuela,
pero esta vez, el rostro era de pura tristeza. Esa figura espectral parecía suplicarles que regresaran al camino de la historia que tenían que desenterrar. No te detengas. Carlos, jadeante, la tomó del brazo una vez más. Pero Ana, en su lucha interna, sintió que debía vislumbrar la realidad detrás de esos espejos. Con determinación, se acercó, y al mirar, el mundo a su alrededor se desvaneció, los recuerdos brotaron como un torrente, su abuela descubriendo un antiguo amuleto, leyes de la vida y la muerte, promesas olvidadas. Las manos de sus ancestros se mostraban preocupadas, atrapadas en ciclos de dolor y sufrimiento. La traición siempre tiene un precio, se repetía la voz de su madre, flotando entre los ecos. Ana. Ahora. Carlos la urgió tras sentir las sombras más cerca, aplastantes y ansiosas. Pero en el instante de duda, la verdad que habían estado buscando se desnudó ante ella. El sacrificio era irreversible. La sombra que los perseguía no era solo una amenaza, era la herencia de todo lo que habían olvidado. Debo saber más, exclamó Ana, rompiendo el hechizo de terror. Con una voz inquebrantable, se volvió hacia la oscuridad. ¿Qué es lo que buscan de nosotros? Un profundo silencio se hizo en el laberinto. Las sombras se detuvieron, y entonces, una risa ensordecedora estalló en el aire. Annie y Carlos, los elegidos, la historia espera, y su verdad les será revelada. A cambio, su alma será parte del precio. No, no sucederá, contestó Carlos, desafiando, temblando de miedo, consciente del vacío que acechaba tras esas palabras. Ana, sintiendo un nuevo ímpetu, tomó la mano de su compañero. No somos solo nosotros en esta historia. Lucharemos juntos. La sombra se dividió ante la proclamación de Ana, retrocediendo, pero no sin un último estallido de furia que atrapó sus piernas, llevándolos a la oscuridad. Sus cuerpos se vieron envueltos en un torbellino de recuerdos ajenos, voces de generaciones que clamaban por redención y justicia. La agonía de promesas fallidas se mezcló con la urgencia de una nueva esperanza. Ten cuidado, gritó Carlos, mientras el torbellino de sombras parecía querer tragarlos. Ana cerró los ojos, el pánico arrasando su ser, pero en su interior resonó una verdad fundamental: a veces, el auténtico sacrificio no solo liberaba, también daba vida. Cuando abrieron nuevamente los ojos, se encontraban en una medieval sala repleta de símbolos, donde el aire estaba cargado de secretos antiguos. Ana vio un gran espejo en el centro, con el reflejo distorsionado de su destino. Esto debe ser, el final del camino o el principio de uno nuevo, musitó, asustada y emocionada a la vez. La voz susurrante de la sombra resonó de nuevo, más cercana que nunca. No será fácil liberar las ataduras del pasado, pero ¿cuánto están dispuestos a sacrificar para conocer la verdad? Ambos se miraron, llenos de determinación, pero la incertidumbre llenaba el ambiente. La historia que habían heredado podría ser su perdición. El momento de la verdad estaba cerca, y se dieron cuenta de que sus decisiones no solo les afectaban a ellos. Una sola mirada al espejo. Puede cambiarlo todo, advirtió Ana, recordando las advertencias. Carlos respiró hondo. ¿Listos para enfrentar lo desconocido?, preguntó, con un destello de valentía en sus ojos. Ana asintió, una ola de determinación la recorrió. El espejo brilló con una luz inquietante, como si guardara los secretos que habían buscado. Pero la sombra acechaba y el laberinto de sombras, aún presente, podría cobrar su precio. ¿Qué elegirían en ese instante crucial? ¿Ver su verdad o huir de ella para siempre? La respuesta podría costarles más de lo que jamás imaginaron. Ana y Carlos se acercaron al espejo, la luz que emanaba de él era un faro que les llamaba. La tensión era palpable, sus almas tambaleándose entre la decisión de enfrentar el pasado o resignarse a lo que siempre habían conocido. Ella tomó un profundo aliento, recordando las advertencias sobre el sacrificio que su historia antepasada había dictado, pero el amor por su hermano la impelía a seguir adelante. Estamos juntos en esto, dijo Ana, su voz firme aunque temblorosa. Carlos asintió, apretando su mano con fuerza. Mientras su reflejo se distorsionaba en el espejo, la sombra dejó escapar una risa burlona. ¿Realmente creen que pueden cambiar el curso del destino? La traición está grabada en sus corazones. La voz era fría, un eco del pasado que siempre había estado acechando. Ana sintió que el miedo comenzaba a ahogarla, pero luego recordó los sacrificios de sus ancestros, el amor y la valentía que habían luchado por romper el ciclo. No nos rendiremos. Estamos aquí para reescribir nuestra historia, gritó, su determinación brillando como un faro ante la oscuridad.
Las imágenes en el espejo comenzaron a girar, proyectando escenas de deslealtad, dolor y pérdida, pero también de unión y fuerza. Ana vio a su abuela, a sus antepasados, enfrentándose a su propia sombra. La historia de su linaje no era solo dolor, también era esperanza. Sé que te duele, querida. Pero a veces, el sacrificio es necesario para liberar a los que amamos, escuchó la voz de su abuela resonar en su mente. En ese momento, todo cobró sentido. Decidida, se acercó al espejo, sintiendo cómo la luz empezó a consumirla. Por todos aquellos que han sufrido, y por todos los que aún aman, romperé esta maldición. Carlos hizo lo mismo junto a ella, dispuesto a enfrentar lo que quisiera que el espejo revelara. En un instante desgarrador, el espejo explodió en un destello de luz. Las figuras de sus ancestros comenzaron a rodearlos, sus rostros llenos de tristeza pero también de orgullo. La sombra gritó en agonía cuando la luz envolvió todo, y Ana sintió como la energía de la historia fluyó a través de ella. El sacrificio es un puente, no una carga, exclamó Carlos, sintiendo la conexión entre ellos fortalecerse aún más. No estamos aquí para cargar con las sombras del pasado, sino para sanar las heridas. La habitación se llenó de murmullos, y poco a poco, los ecos de traición comenzaron a disiparse. Cada palabra que compartieron resonaba como una oleada de purificación. Mientras se solidarizaban con su historia, la sombra se debilitaba. La angustia que había servido de prisión se convertía en liberación, como si 3 generaciones de sombras se evaporaran en un susurro. Finalmente, la figura oscura se desvaneció con un grito desgarrador, y la luz del medallón, revitalizada, iluminó completamente la habitación. Las figuras familiares sonrieron, su energía conmovida por el nuevo comienzo. Gracias, mis amados descendientes, dijo la sombra de la abuela, mirando a Ana y Carlos con amor y ternura. Habéis cambiado el curso. Ahora, las cadenas de traición están rotas. El resplandor del medallón se desvaneció a medida que la realidad comenzaba a restablecerse. Ana y Carlos se quedaron de pie, juntos, sintiendo que un peso enorme se levantaba de sus almas. El resplandor que una vez había simbolizado la malicia y la oscuridad ahora se transformaba en un símbolo de esperanza. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Carlos, sus ojos aún brillando con la adrenalina de su hazaña. Lo que nuestros ancestros siempre desearon, vivir, sin miedo, sin sombras que nos persigan, respondió Ana. Finalmente, en el silencio que siguió, comenzaron a caminar hacia la puerta, el mundo exterior esperándolos. La luna brillaba intensamente, iluminando su camino. Todo había cambiado, y ahora ellos eran los portadores de un nuevo legado. Una nueva historia que contar, donde la luz del amor y la unidad prevalecería. Mientras salían de la casa, Ana se dio cuenta de que la verdadera fuerza nunca había estado en el medallón o las sombras del pasado, había estado en su capacidad de enfrentarse a lo que realmente eran, en su amor como hermanos, el verdadero lazo que los uniría por siempre. Con cada paso, la libertad se sentía más ardiente. Juntos, mirarían hacia el horizonte, listos para construir un futuro sin miedo, victorias que contar y un legado que sabrían proteger. Habían desmantelado las sombras de su historia, y la luz de una nueva era comenzaba a brillar intensamente. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que están por venir. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y que más personas puedan disfrutar de estas increíbles narraciones. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta impactante conclusión. Tu apoyo es fundamental.